Rodrigo Reyes Duarte, El universo del comportamiento. Gracias, Martín. Compañero, después charlamos. Bienvenida. Un niño llega con una nota en su libreta. Un niño de unos 10 años. Recibe la nota, el padre empieza a leer la nota y es una reprimenda de la profesora en que dice, Juanito se ha quedado con un lápiz de un compañero. Ha sido sorprendido con el lápiz de un compañero en su mochila. Entonces el padre, comienza el sermón, termina, llama a la madre para efecto que sea testigo de este sermón, ¿cierto? Que le va a dar a su hijo de 10 años. Y le señala, mira, Juanito, no son los valores con los cuales te hemos formado en esta familia. No podemos quedarnos con lápices que no son nuestros, ¿cierto? Esto es una falta grave, te vas a quedar una semana sin videojuegos, ¿cierto? Esto es inadmisible, la verdad, hijo. Y termina este sermón este padre diciendo, además, Juanito, yo no entiendo, si tú necesitabas lápices, me pudiste haber llamado al trabajo y yo te habría traído unos cuantos lápices de la oficina. Esta historia que cuenta Dan Ariely, ¿cierto? Uno de los economistas conductuales, que ha estudiado estos temas de comportamiento, ¿cierto? Qué importante es el comportamiento cuando estamos hablando de programas de compliance, ¿cierto? Esta historia nos relata de alguna manera lo cerca que estamos de racionalizar determinadas conductas por las cuales no nos sentimos mal, ¿cierto? Cuando realizamos estas conductas, cuando nos llevamos estos lápices para la casa, cuando tomamos una lata de bebida que está en el refrigerador, ¿cierto? En la heladera, no nos sentimos mal con nosotros mismos. De alguna manera se ha estudiado para efectos de que nosotros tengamos esa voz interior, digamos, que nos dice que debemos comportarnos adecuadamente, debemos sentirnos mal con nosotros mismos. Y muchas veces resulta que mirándonos al espejo no nos sentimos mal frente a estos pequeños incumplimientos. Ha habido además una serie de investigaciones en materia de compliance del comportamiento, o más bien de economía del comportamiento, y que dicen relación, uno los podría aplicar, ¿cierto?, extensivamente a temas de compliance corporativo. Por ejemplo, el famoso experimento que se hace en que se sientan a 100 alumnos de Harvard, ¿cierto? Hoy día tenemos una concurrencia parecida. 100 alumnos de Harvard y se les entrega 20 problemas matemáticos sencillos. 20 problemas matemáticos muy, muy, muy sencillos, pero se les da muy poco tiempo para efectos que puedan resolverlos. 5 minutos. Es imposible que los puedan resolver en esos 5 minutos. Y se les entrega el equivalente a 1.000 pesos, $1, ¿cierto?, por cada respuesta correcta. Y resulta que se hace este experimento con variados estudiantes de Harvard y siempre se llega a un promedio de 4.000 pesos. Es decir, 4 respuestas correctas de las 20 son capaces de contestar la mediana de la gente en esos 5 minutos. Se repite este experimento también con 100 estudiantes de Harvard. 20 problemas igualmente sencillos, 5 minutos para efecto de resolverlos, pero esta vez el que dirige este experimento dice, mire, la verdad es que esta vez no me van a entregar la prueba, sino que básicamente lo que van a hacer es romperla, la pueden poner adentro de su mochila, o bien van al fondo del salón, ¿cierto?, y la trituran. Y me van a decir cuántas preguntas correctas contestaron. Inmediatamente el promedio subió a 7 preguntas por alumno, ¿cierto? 7 preguntas correctas. Pero si se fijan bien, y lo que dicen los economistas conductuales de alguna manera es, no se trata de mucha gente haciendo mucha trampa, ¿cierto? La gente no dijo, contesté 20 preguntas correctas, sino que mucha gente haciendo un poquito de trampa. De alguna manera relacionado con lo que veníamos hablando, ¿cierto? Más que eso, probablemente estas personas se sentían mal con ellos mismos. Se repite este experimento y se cambian algunos supuestos, ¿cierto? Eran 20 preguntas de matemáticas sencillas y que debían contestar, y al final de esas 20 preguntas que respondían, se levantaban y podían retirar los 5 o los $10 que se entregaban
como premio por haber contestado las preguntas. Pero se introducía un elemento que podía generar alguna trampa, se los tentaba hacer trampa. Y surgía un alumno, ¿cierto?, en que decía, profesor, a los 2 minutos, profesor, terminé el examen, ya respondí todas las preguntas, ¿me puedo ir? ¿Me puedo llevar los $10? Y el profesor le decía, por supuesto, pase adelante, entrega el examen y se puede ir. Pero este sujeto, estábamos hablando de la Universidad de Harvard, portaba una camiseta, ¿cierto?, del MIT. Y curiosamente, eso mandó el mensaje, digamos, al resto de los compañeros de Harvard, que no podían actuar de la misma manera, digamos, pues probablemente era un sujeto del MIT, quizás que él lo había criado, digamos, o cómo se había formado. Si el sujeto que finalmente se levantaba y cometía esta trampa, ¿cierto?, era un sujeto de Harvard, con un polerón de Harvard, con una camiseta de Harvard. Inmediatamente la gente empezaba a hacer trampa. Muy relevante. Generalmente cuando hablamos en la teoría económica y de las posibilidades de cometer actos deshonestos, ¿cierto?, cometer trampas, cometer fraudes, cometer sobornos, en general, se suele señalar que esto se trata de un juego en que influyen la pena probable, probablemente ese es una de las supuestos, digamos, del populismo penal, entre las posibilidades de ser atrapado y cuánto es lo que puedo ganar en el caso que me salga con la mía, ¿cierto? Que ese sujeto se salga con la suya. Pero pareciera que además hay otro elemento que es esto que les decía. Después del acto tramposo debemos ser capaces de mirarnos al espejo y no seguir sintiendo, o sea, no sentir que somos deshonestos. No sentir que somos deshonestos. Debemos seguir manteniendo una alta estima personal. Debemos seguir con una alta estima personal. Este experimento es bastante curioso, bien entretenido, porque además se incorporan otros elementos que también nos dicen mucho de los programas de compliance. Un elemento que se introduce es también entregar más dinero por cada respuesta correcta. Pero contrariamente a lo que pudiera parecer, al entregar más dinero, la gente se comportaba más correctamente. Hace pocos años hubo una investigación que salió publicada en la revista Science a propósito de la pérdida de billeteras. Se perdieron billeteras en todas partes del mundo. Un experimento social muy relevante en Argentina, en Chile, ¿cierto? En Brasil, pero también en Finlandia, en Noruega, en Suecia. Y la gente, en todos los países, sin excepción, tendía a devolver las billeteras que tenían más dinero. Extrañamente, ¿cierto? Pareciera que cuando estamos directamente relacionados con el dinero, actuamos más correctamente. Y probablemente ahí está la enseñanza de estas historias o de estos experimentos. Otro elemento también probablemente que se introduce ahí y que hay una modificación o más bien una diferencia que también se traza respecto de estos experimentos es que a los sujetos tentados para hacer trampa también previo al acto tramposo se les, a un grupo, ¿cierto? A este grupo acá, por ejemplo, yo les decía, vamos a recordar los 10 libros que leyeron cuando pequeños, los 10 libros que leyeron en la escuela, ¿cierto? Y a este grupo acá, en cambio, yo les decía, vamos a recordar los 10 mandamientos. Bueno, no está el mandamiento no hacer trampa, pero está el mandamiento no robar y varios más. Pero ustedes van a recordar los 10 mandamientos, ¿cierto? Y ustedes van a recordar los 10 libros que leyeron cuando pequeños. Bueno, la gente que recordó previamente, ¿cierto?, a la tentación del acto tramposo, los 10 libros que leyeron cuando pequeños, se comportó más deshonestamente que aquellos que recordaron los 10 mandamientos previos al acto tramposo. 3 conclusiones podemos sacar de este tema. Primero, que recordar la moralidad, y esto, qué importante podría ser esto, introducirlo en nuestros programas de compliance.
recordar la moralidad previo a una determinada reunión, por ejemplo, a una determinada reunión que pudiera suponer algún riesgo, digamos, de comisión de algún delito, como por ejemplo un soborno, puede tener un efecto a nivel de comportamiento. Puede tener un efecto a nivel de comportamiento. Firmar un compromiso de honor, leer una cláusula anticorrupción, ¿cierto? Siempre que sea cerca de la tentación, digamos. Por otra parte, pareciera que cuando estamos conectados con el dinero, ¿cierto?, nos comportamos más correctamente que cuando no estamos conectados con el dinero. Y ese es un gran problema hoy día, digamos, porque no tenemos mucha conexión con el dinero. Muchas veces estamos pagando a través de tarjetas de créditos, transferencias, ¿cierto? Se están entregando bonos que no necesariamente son bonos en dinero, sino que a veces son transferencias bancarias. Y en tercer lugar, ¿cierto?, en relación al tema de comportamiento, los entornos de integridad corporativa. Cuando hay un sujeto que es de nuestro entorno, ¿cierto?, que está cometiendo un acto indebido, parece que nos sentimos más tentados a cometer actos indebidos, ¿cierto? Lo importante que es establecer entornos de integridad corporativa al interior de las organizaciones es clave para los buenos programas de compliance. Muchas gracias. Le damos un muy fuerte aplauso a nuestro primer speaker internacional de Chile.